Hola escaladores y escaladoras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tratar un tema poco sexy, pero necesario. El entrenamiento para prevenir lesiones en escalada. Y es que las lesiones son tu gran enemigo cuando se trata de rendimiento, ya que estar un tiempo parado y no poder escalar suele ser lo peor para seguir progresando. Así que, como decía el gran maestro Wolfgang Gulich, cualquiera puede ponerse fuerte, pero lo difícil es hacerlo sin lesionarse. Cabe destacar que hay lesiones que no vamos a poder evitar. Son las lesiones que ocurren por accidentes. Y os lo digo yo ahora mismo, estoy recuperándome de una cirugía de tibia y peroné porque se me rompió una presa en una vía con un primer largo tumbado y segundo desplomado y fui a caer de uno al otro. Así que los accidentes, por mucho que hagamos, ocurren. Pero en escalada, aunque no lo parezca, la mayoría de lesiones son por una mala gestión de la carga. Y eso sí que está en nuestras manos, poder controlarlo. Y sucede que en escalada, los escaladores recreativos se suelen lesionar a menudo más que los de élite. Por un lado, por la falta de información sobre este tema, y por otro lado, porque como tienen poco tiempo para entrenar, el poco tiempo que tienen lo dedican a lo que piensan que va a mejorar su escalada. Y claro, el entrenamiento para prevenir lesiones no lo ves cuando estás escalando una vía, no mejora tu rendimiento directamente, aunque sí lo hará en el largo plazo, como veremos. Porque ya como te he dicho, no lesionarse es de lo que más puede hacer para que tú sigas progresando a largo plazo. En inglés tienen los términos prehab y rehab. Rehab sería como la rehabilitación y prehab como el trabajo preventivo basado en la evidencia que pretende adelantarse y evitar esas lesiones. El trabajo del preventivo de lesiones forma parte de todas las disciplinas deportivas y consiste en preparar el cuerpo para la carga a la que estará expuesto durante el rendimiento. En el caso de la escalada, no se trata de ponerse fuerte escalando, sino de fortalecer tu cuerpo para que resista la carga a la que lo someterás cuando estés apretando luego. Esa prehabilitación tiene un enfoque proactivo para prevenir las lesiones antes de que ocurran y optimizar así el rendimiento. Está de sobra demostrada la eficacia del trabajo preventivo de lesiones. Sin embargo, cuando me puse a investigar para hacer el artículo en el que está basado este episodio del podcast, no encontré así mucha evidencia. La mayoría de las cosas que encontraba era gente hablando en su propia experiencia o suposiciones extrapoladas de otros deportes o incluso heredadas de generaciones anteriores. Aún así, he intentado apoyarme lo máximo posible en la evidencia para realizar el artículo. Pero antes de entrar en faena, vamos a ver por encima cómo está el tema de las lesiones en escalada, que parece que los escaladores siempre vamos rotos. Según la evidencia, se ha visto que en escalada hay 4,2 lesiones por cada 100 horas de práctica, ya sea escalando o entrenando. El 50% de los escaladores se lesionan cada año, de media, y normalmente hay una prevalencia de lesiones de un 22,8%. Las lesiones más comunes son en los dedos, en los hombros y en los codos, aunque estas difieren por géneros. Las mujeres se suelen lesionar más en los hombros, en los pies y tobillos y en las muñecas. Y los hombres solemos tener más sobrecargas crónicas, sobre todo dedos y codos. Es importante también destacar que los pies de gato, debido a su forma asimétrica y a lo apretados que los llevamos, también generan lesiones y malformaciones en los pies. También hay que decir que el estilo moderno de escalada está haciendo que cambien las lesiones y cada vez hay menos en los dedos y más en los hombros y en el tren inferior. Y, aunque las lesiones epifisiarias no son nuevas, estas son las que suceden en los dedos de los jóvenes, niños y adolescentes aún en edad de desarrollo, se han multiplicado debido al auge y al crecimiento de la escalada y de los rodólogos. Para entrar en faena voy a comentar un estudio publicado este mismo año con el equipo nacional chino. Los investigadores aplicaron una terapia de entrenamiento funcional basada en la evidencia científica. Esta integra
la fisioterapia con ejercicios para desarrollar planes de rehabilitación personalizados. Se centraron en las lesiones de hombro, del antebrazo, de la mano, de la espalda baja, de la muñeca y de la cadera, y a cada participante le realizaron unas pruebas para ver sus mayores necesidades. Los objetivos eran restaurar y mejorar la movilidad de las articulaciones involucradas en la cadena de movimiento, aumentar la fuerza, mejorar la propiocepción en el área lesionada y enfatizar la fuerza y la resistencia de las extremidades inferiores. Como los participantes, que eran escaladores del equipo nacional chino, ya tenían una excelente aptitud física y realizaban un trabajo especializado, el programa de entrenamiento funcional progresó de movimientos básicos a ejercicios funcionales más avanzados y especializados. Las áreas que establecieron fueron el aumento de la masa muscular, la mejora de la fuerza máxima, trabajar patrones de movimiento y mejorar el rendimiento. El MTT, que es como llaman a esta terapia de entrenamiento funcional, enfatiza la reeducación neuromuscular y la mejora de las cualidades físicas y resulta muy efectiva en la recuperación de lesiones. Pero este tipo de fisioterapia proactiva hace que incluso las personas sanas puedan mejorar su condición física. A los atletas profesionales les permite acelerar la recuperación y reducir el riesgo de lesiones posteriores. Los resultados fueron muy positivos. Aún así, los autores consideran que se debe trabajar también la fuerza del cuello, la movilidad lumbar y la flexibilidad de las extremidades inferiores para adaptar más o menos a los movimientos realizados en la escalada. Y como recomendación final, indican que este tipo de trabajo debería formar parte de todos los planes de entrenamiento a largo plazo. Para escalar necesitamos unos tendones fuertes y gruesos para que no se rompan, y rígidos para que transfieran la fuerza más rápida y sin pérdidas. Para mejorar la fuerza y el tamaño de los tendones hay cierta evidencia de la utilidad de estímulos isométricos de intensidad media. Según Oranchuk y colaboradores, estos deben ser superiores al 70%. Sin embargo, Keith Baal ha demostrado en múltiples estudios que estos podrían ser inferiores, que lo importante es que la aplicación del estímulo sea lenta y la duración suficiente, pero entonces no necesitaría una intensidad alta. Yo aquí he leído bastante evidencia y creo que debería adaptarse a cada situación. Seguramente si el objetivo es remodelar el colágeno por una lesión, necesitarás empezar con menos intensidad. Y escaladores con tendones ya muy fuertes seguramente necesiten algo más de intensidad para conseguir efectos adaptativos. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando ahora en las suspensiones de Laura Hanson. Bueno, dejando de lado un poco la ejecución del estudio que han sacado, yo esas suspensiones las veo más para esto, ¿no? Para este trabajo estructural que para ganar fuerza. Ya que para ganar fuerza, al final vamos a tener que trabajar la stiffness. Y para conseguir desarrollar la rigidez de los tendones, que es esta stiffness, sí o sí vamos a necesitar aplicar intensidad. Un tendón, para soportar intensidad, tendrá que someterse a esta. Y para desarrollar la stiffness o rigidez, la necesitará también. Me hace gracia como algunos escaladores dicen que no entrenan fuerza o no entrenan suspensiones porque se lesionan. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza con las cargas bien gestionadas es lo más eficiente para evitar las lesiones. Por un lado, el entrenamiento de fuerza te ayudará a resistir cargas cada vez mayores. Por otro lado, además, tus articulaciones serán más estables. Esto te va a proporcionar un mayor control escalando. O sea, imagínate una vía que estés probando ahora, que te resulte dura, escalarla con más fuerza. Seguro que estos pasos que vas al límite y que no te puedes posicionar bien y tal, escalas como cuando escalas una vía fácil, con mucho más control
en la posición y en el control del ritmo, del momentum, de las inercias. Entonces, claro, además de estar más fuerte, también vas a poder escalar mejor, con más control. Por otro lado, lo que hemos comentado antes también, los tejidos se engrosan, crecen, lo que se vuelven más resistentes. Se ha visto que el entrenamiento de fuerza reduce las lesiones deportivas a menos de un tercio y las lesiones por sobrecarga a la mitad. Y además reduce el declive funcional por la edad, lo que hace que sea la mejor píldora anti-aging. Concretamente en escalada se ha visto que entrenar fuerza reduce el número de lesiones en hombros y codos. Se vio que entrenar con pesas fue el único protocolo efectivo en escaladores de boulder. Mejorar la fuerza de dedos y de la cintura escapular puede reducir el riesgo de lesiones, además del estrés acumulado durante la sesión. Y para las lesiones por el uso de talones, resulta recomendable trabajar el bíceps femoral. Cosin y colaboradores en un par de estudios han demostrado la efectividad de los ejercicios excéntricos de cadena cerrada para reducir la tasa de lesiones en escalada. Los participantes durante un año los realizaron 3 o 4 veces por semana. Las lesiones en el hombro bajaron de 3,18 a 0,5 por cada 1000 horas de escalada. Y la tasa de lesiones leves en el codo fue 4,6 veces menor. Y las moderadas disminuyó 5,6 veces. Los ejercicios incluían las fases excéntricas de pronaciones y supinaciones con mancuernas, estiramientos y masajes de dedos y manos, un programa educativo sobre conciencia corporal, biomecánica y análisis del movimiento. Si no sabes qué son los ejercicios de cadena cinética cerrada, son aquellos en los que el elemento distal está fijo. Por ejemplo, cuando haces una dominada y mueves el cuerpo y las manos están en la barra, o cuando haces una sentadilla y mueves los pies y el cuerpo se mueve, o por ejemplo estos ejercicios que estamos viendo aquí con el TRX, ¿no? Cuando hace en el primero que se ve que hace flexiones con el TRX, o en el segundo que parece ser que está haciendo el remo. Todos estos son ejercicios de cadena cinética cerrada, en ese caso utilizados con inestabilidad. Y en la otra diapositiva que hemos visto antes, aquí lo hacen de manera excéntrica. Tarkovsky y colaboradores encontraron que aplicando el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo a los flexores de los dedos, trabajando a una intensidad baja del 30%, las adaptaciones obtenidas eran equivalentes a estímulos más intensos. Aún así, este trabajo es más utilizado en rehabilitación que en trabajo preventivo, ya que permite a zonas dañadas poder trabajar con menos carga. Sin embargo, como trabajo preventivo podría tener lugar en momentos iniciales de empezar a escalar en los que los tejidos aún no están adaptados y podría ser una manera para ir adaptándolos a intensidades mayores. La verdad es que en este aspecto no lo he probado y no sé, y no puedo opinar, no tengo opinión. Los músculos antagonistas se oponen a los músculos agonistas, originando tensión en dirección opuesta. Por ejemplo, cuando mueves el brazo así, hacia adentro, cuando mueves el brazo realizando una flexión de bíceps, el tríceps está generando la fuerza en dirección contraria. Y el equilibrio de esta fuerza agonista-antagonista ha sido muy estudiado en diferentes disciplinas, en articulaciones como la rodilla, el tobillo, el hombro o la muñeca. Está comprobado que un desequilibrio de la musculatura articular puede causar patologías al reducir la estabilidad. Fortalecer los antagonistas equilibra tu cuerpo y puede reducir el riesgo de lesiones. En el caso de los escaladores, aquí incluimos ejercicios de rotación externa de los hombros, de los flexores de los dedos y de las muñecas, ya que los escaladores solemos tener un gran desequilibrio entre los flexores de los dedos y los extensores.
se ha visto un ratio en escaladores de 6 veces más fuerte en los flexores de los dedos que los extensores. Esto es un 67% por encima de la media. El motivo es que mediante la escalada y el entrenamiento fortalecemos los flexores, pero no los extensores. Y esto puede limitar la fuerza y conducir al riesgo de lesión. Davis y Cole han realizado un entrenamiento isométrico de los extensores de los dedos, como puede verse en esta imagen, que consistía en aplicar la fuerza en vez de para abajo, para arriba. Digamos que la regleta, o sea, con las uñas, pusieron una almohadilla para no hacerse daño y las uñas directamente la apoyaban en la parte de arriba de la regleta y hacían fuerza hacia arriba. Yo llevo un tiempo probándolo, la verdad. Ellos lo hacían al 80% con una tabla sensorizada, con una duración de 5 segundos, decían que era suficiente. Yo, como no tengo un sensor que funcione hacia arriba, lo estoy probando por sensaciones. ¿Y qué vieron? Pues vieron que para obtener adaptaciones positivas en los extensores de los dedos había que entrenarlos por separado de los flexores, que si se entrenaban a la vez los dos, no se mejoraban los extensores. En otro estudio de Simos y colaboradores vieron que entrenar la extensión de la muñeca mejoraba también la fuerza del agarre un 3%. La extensión de la muñeca viene a ser esta, que la utilizamos mucho cuando arqueamos. Solemos hiperextender la muñeca para obtener una mayor ventaja mecánica. Para entrenar los flexores de los dedos también tienes estos cacharritos, que son las gomas estas que te ponen en los dedos y te hacen una resistencia cuando abres la mano, que aunque no he visto ningún estudio, sí hay bastantes escaladores que dicen que lo utilizan y que han notado mejora. Si tienes varias con diferentes durezas, podrás controlar también de cierta manera la intensidad que aplicas. Y entramos en terreno pantanoso. A ver, vamos a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad no hay evidencia actualmente de que sirva para reducir el riesgo de lesión. Sin embargo, que aún no se haya demostrado no significa que no sea útil. De hecho, la mayoría de autores recomiendan el entrenamiento de la flexibilidad. Aunque escalando utilice sobre todo la flexibilidad activa, también llamada movilidad, no deberías dejar de lado la flexibilidad pasiva. El motivo es la reserva motriz, que es la diferencia de rango de movimiento en una articulación entre la flexibilidad activa y la pasiva. Esa reserva motriz ayuda a que la articulación disponga de unos grados extra de movilidad sin lesionarse ante una fuerza externa, como puede ser una caída o un golpe, y es uno de los mecanismos que te van a ayudar frente a una lesión. A la hora de entrenar la flexibilidad, ten en cuenta que te beneficia en forma de U, es decir, el beneficio va en aumento hasta alcanzado cierto punto en el que empieza a bajar. Y ya más flexibilidad no va a ser mejor. Ten en cuenta que las articulaciones deben tener estabilidad también. Entonces, lo ideal es ir ganando la mejora de la flexibilidad con un trabajo de fuerza en ese rango de movimiento que vas ganando para conseguir controlarlo y obtener estabilidad en ese rango. Y sobre el calentamiento sucede más o menos lo mismo. Hay evidencia de que no calentar o hacerlo mal aumenta el riesgo de ciertas lesiones, como las poleas, como las lesiones de polea, pero también hay estudios que no han encontrado ninguna correlación entre el calentamiento y la posibilidad de lesionarse. Así es que, ¿es conveniente calentar? Yo me la jugaría y diría que sí, la verdad. Pero bueno, calentar no va a ser lo mismo para mí, ni para ti, ni para otros escaladores. Al final el calentamiento tiene que adaptarse a las necesidades de cada persona y a los objetivos para los que ese escalador o escaladora está calentando. No vas a calentar igual si vas a realizar una sesión tranquila de movilidad que si vas a realizar una sesión de boulder al límite a escalar en tu proyecto o para hacer suspensiones. Y el calentamiento, por ejemplo, puede ser un buen momento para meter ese trabajo de movilidad, si vamos justos de tiempo,
mientras no afecte tu rendimiento posterior. Y vamos a hablar de uno de los principios del entrenamiento, el principio de sobrecarga progresiva. Y es que entrenar por sí te ayuda a prevenir lesiones, ya que cada vez irás soportando cargas cada vez mayores, gracias a este principio de sobrecarga progresiva. Simplemente consiste en ir aumentando algunas de las variables del entrenamiento, ya sea intensidad, volumen, densidad o frecuencia, de manera gradual. Tus músculos, tendones, poleas, ligamentos e incluso tu piel responden a esta sobrecarga progresiva. Pero tienes que tener en cuenta que tus músculos se adaptan a los estímulos antes que tus tejidos conectivos. Mientras los primeros lo hacen en días, los otros necesitan de meses e incluso años. Por eso, cuando empiezas a escalar, es más común lesionarse. Otro asunto es que muchas personas sobreestiman lo que en realidad pueden soportar, ya que un gesto lesivo no es otra cosa que aquel para el que tus tejidos no están preparados. Permitir que tu cuerpo se recupere entre sesiones suena algo básico. Sin embargo, la mayoría de los escaladores no lo cumplen y muchos de ellos van a entrenar todavía cuando no se han recuperado y estando cansados. Otro asunto importante es que tu plan de entrenamiento debería ser flexible. No debes ir al entrenamiento como un borrico y ponerte a entrenar sí porque sí lo que habías pensado. O sea, mírete, ve cómo estás y en relación a tu situación de ese día, adapta el entrenamiento. Si tenías pensado entrenar fuerza, pero resulta que llegas y el pico de fuerza te sale muy bajo, pues igual te conviene más entrenar movilidad. O si llegas y resulta que te sientes súper bien y das un picazo de fuerza, pues igual puedes aprovechar y hacer una sesión de calidad. Esto es lo que se conoce como autorregulación. Otro tema importante es trabajar con cargas abiertas. Quiero decir, tú no sabes cómo va a ser tu estado de aquí a una semana, ni siquiera mañana, y menos de aquí a 3 mesociclos. Entonces, ¿cómo te voy a decir yo que en 3 mesociclos trabajes con tal porcentaje o tantos kilos? No podría adivinarlo. Entonces, trabajar con cargas abiertas te permite adaptar la carga a tu situación de ese día. Por ejemplo, si tienes que hacer supresiones con lastre y la intensidad es el lastre que podrías aguantar 15 segundos y las suspensiones son, por ejemplo, de 10, al inicio puedes ver ese día cuál es el lastre que puedes soportar esos 15 segundos. Y si ya has hecho el ejercicio una sesión antes, puedes reajustar la carga de nuevo. O para hacer dominadas. Por ejemplo, si tienes que hacer 5 series de 5 dominadas dejando 2 en la recámara, por ejemplo, en la primera serie calcula cuál sería el lastre que te permitiría hacer esas 2 repeticiones más. Y el volumen tampoco debería ser fijo. Por ejemplo, el número de series que puedes hacer dependerá de cómo estés ese día. Entonces puedes pautar una pérdida de rendimiento en la que terminar. Por ejemplo, escalar intervalos de boulder hasta que te caigas 2 veces en el mismo boulder o hacer suspensiones hasta que consideras que ya no podrías mantener ese margen de seguridad al fallo. Todo esto es importante, ya que nuestro estado físico va cambiando de un día a otro. Las cargas deben adaptarse para asegurar que estamos aplicando el estímulo que de verdad queremos aplicar. Otro asunto importante sería cambiar el concepto de día de descanso por día de recuperación. El día de descanso da por entendido una actitud pasiva, ¿no? De tirarse en el sofá a ver series de Netflix o lo que sea. Y el día de recuperación implica una actitud proactiva en la que puedes utilizar herramientas para recuperar mejor, ya sea realizar una actividad ligera, estirar un poquito, masajearte. Todo esto te va a ayudar a recuperar mejor. Y ten en cuenta también los factores externos, porque los escaladores somos de día de reposo, pero no te des en cuenta también que el estrés, el trabajo, todo esto te va a afectar. Nosotros no nos podemos separar de nuestro entorno. Entonces, date cuenta que aunque tú no hayas entrenado un día, si has tenido mucha carga laboral o estrés de cualquier tipo, es posible que al día siguiente, cuando vayas a escalar,
no estés recuperado. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Minimizar el riesgo de lesión resulta pues fundamental en una carrera deportiva. Está comprobado que los aumentos bruscos de la carga mantenidos en el tiempo conllevan cierto riesgo. Y mantener una carga excesiva demasiado tiempo también resulta arriesgado. Por eso, periodizar, planificar, adaptar y autorregular resulta clave en la prevención de lesiones. Ser flexibles y asegurarse que siempre el estímulo que estamos dando a nuestro cuerpo será asimilable, pero también adaptativo. Es decir, que nuestro cuerpo lo podrá soportar, pero a la vez generará las adaptaciones que perseguimos con el entrenamiento. En escalada, el término de tensión corporal hace referencia a la capacidad de transmitir la fuerza a las extremidades para poder controlar las posiciones. En ella participan muchos músculos desde el tren inferior al superior, pasando por el core y la cadena posterior. En tu tren inferior están tus músculos más potentes. Por eso, escalando, debes intentar que los movimientos surjan de este. Escalando, presta atención a tu postura. Busca la eficiencia y las palancas corporales más ventajosas, pero a la vez busca una postura higiénica. No te hundas en los omoplatos, por ejemplo, intenta mantenerlos activos. Por eso, muchos programas de prevención de lesiones realizan parte de su trabajo centrado en la propiocepción y en la conexión neuromuscular, que es la capacidad consciente de sentir los músculos y regular su nivel de activación durante el ejercicio. Cousing y Gold, que los he comentado antes, incluyeron un programa educativo sobre consciencia corporal, biomecánica y análisis de movimiento. Entre los ejercicios que utilizaron, vieron que aprender la técnica correcta para estar suspendido de un brazo resultó muy efectivo para los escaladores. Kiplev y colaboradores vieron que la activación escapular es importante durante la escalada, ya que si no puedes sobrecargar tu manguito de los rotadores, una lesión muy común entre escaladores. Y antes de terminar, te voy a comentar algunos factores de riesgo que se han visto en la escalada, algunos de los cuales podrás evitar y otros que no te quedará más remedio que asumir. Por ejemplo, escalar más grado se relaciona con tener más lesiones. También practicar pull-leg, tener menos fuerza en los dedos, también se relaciona con lesiones. Usar demasiado el agarre en arqueo, que es este con el pulgar por encima. Haber sufrido lesiones previas. Tener amenorrea o trastornos alimentarios. Y una incorrecta gestión de la carga, como hemos ido viendo, que puede ser por tener una intensidad demasiado alta demasiado tiempo o por aumentarla de manera muy brusca. Si has llegado hasta aquí, seguramente todo esto del entrenamiento de escalada te interese y estés comprometido con tu progresión y tu aprendizaje. Así que te recomiendo visitar la web pasoclave.com, donde tienes muchos artículos muy desarrollados y profundos basados en la evidencia científica sobre el entrenamiento de escalada. Así que te recomiendo que visites la web, donde además podrás contratar mis servicios de entrenamiento. Como resumen del capítulo de hoy, digamos que la eficacia del trabajo preventivo está demostrada y que debería formar parte desde el inicio de tu carrera escalador durante toda esta carrera, ya que no lesionarse se suele reflejar en un mejor progreso. El término de prehab o preventivo consiste en preparar el cuerpo para la carga a la que estará expuesto durante el rendimiento. Entrenar fuerza te protege de múltiples maneras. Por un lado, las mismas cargas te van a suponer un esfuerzo menor y por otro, fortaleciendo tus músculos y los tejidos participantes. Busca un equilibrio muscular entre agonistas y antagonistas. En el caso de los escaladores, es importante el trabajo en los flexores de los dedos, en las muñecas y en los hombros. Cumple el principio de sobrecarga progresiva. Empieza con las cargas adecuadas y ve progresando de manera asimilable por tu organismo. Toma medidas proactivas para proteger tu cuerpo.
Si tienes poco tiempo para entrenar, no pienses que esto no es importante. Al fin y al cabo, la mayoría de escaladores aprendemos por las malas una vez que nos hemos lesionado. Por eso que los escaladores recreativos se suelen lesionar más que los de élite. No le dan tanta importancia a este trabajo, mientras que los escaladores de élite es una parte fundamental de su entrenamiento. Recuerda que no nos lesionamos igual escaladores que escaladoras. Mientras que los escaladores sufrimos más lesiones crónicas, las escaladoras se lesionan más en los hombros, los pies, los tobillos y las muñecas. No olvides el trabajo propioceptivo y de la biomecánica. Aprende a moverte mejor para optimizar tu técnica, reducir el riesgo de lesión y mejorar tu rendimiento. Y aunque no hay evidencia sobre el calentamiento y la flexibilidad en la prevención de lesiones, la mayoría de autores lo recomendamos. Así que espero que estas estrategias te sirvan para realizar tu trabajo preventivo y recuerda que tienes todas las referencias en la web. Aquí me despido, nos vemos en el siguiente capítulo y espero que sin lesiones.